Hola a todos. Bolívar, Manco Cápac y el tercermundismo de nuestros pueblos será por vivir bajo ideas sin saber lo que significan o distorsionándolas voluntariamente. Lo que pasa con Venezuela y la América Latina toda no puede ser una casualidad. Y uno hurgando en la historia siempre consigue respuestas a estas cosas. Perú, 1986. Un alcalde declarado marxista a boca llena, Daniel Estrada, alcalde del Cusco, ciudad emblemática de lo que fue la nación inca, o el imperio inca, como por lo general se le dice. Ese personaje hace remover de la plaza del Cusco la estatua de Bolívar y en su lugar pone la de Manco Cápac. Bolívar, en bien o en mal, está asentado en la historia y más que documentado que fue el responsable de sacar a la colonia española de 5 naciones: Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. Libertador de 5 naciones que no pudo concluir su sueño de la Gran Colombia, pero fue el responsable de sacar a la colonia española de esas provincias y virreinatos. En esa gesta de Bolívar, llega al Cusco en 1825 y nota las inhumanas condiciones a las cuales eran sometidas todas las etnias indígenas. Y eso lo toca. Incluso Bolívar escribe a Santander desde Perú en 1825 y en tantas cosas que le cuenta, le dice encontrarse sobrepasado por la situación de los indígenas y llamado humanamente a hacer algo por esa gente. Manco Cápac es una figura de la leyenda, de la mitología, de la fundación de la nación inca. Un ser fundacional, legendario, venido para ellos del lago Titicaca, muchos siglos antes incluso de la aparición o de la llegada al continente de los españoles. Aztecas y incas no eran etnias de angelitos. Está demostrado que eran etnias predadoras de otras etnias. Ellos eran dominadores territoriales a costa de lo que fuera. Y eran esclavistas. Y la sociedad inca, con los lineamientos de ese ser suprahumano llamado Manco Cápac,
hizo era él y la gente que lo sucedió, y los monarcas que eran sus descendientes, el Inca dirigente era el dueño del todo, incluyendo territorio y las demás personas humanas, que para efectos del Inca eran esclavos de la tierra y su propiedad, a los cuales estaban forzados a trabajar sin remuneración ninguna, por su pura supervivencia para él. Esto era una característica de la dominación inca. Y cuando los españoles llegaron, consiguieron este sistema de gobierno, por así decirlo, donde el Inca designaba en los caciques la gestión inhumana de los rebaños humanos. Los españoles desplazan al Inca, pero dejan para ellos el sistema. Y es tanto así que llegado en 1492, ya antes del 1500, los señores habían establecido la mita y el pongaje. Mita y pongaje eran la misma cosa entre sí. Era la esclavitud de los pobladores. ¿Por manos de quién? Por manos de los caciques. Y eso dura hasta que Bolívar llega al altiplano y llega al Cusco en 1825. Y Bolívar, con toda su fuerza y toda su autoridad, diciéndose impactado humanamente por cómo eran tratados los indígenas en general, escribe leyes, implanta leyes, da órdenes y elimina la mita y el pongaje. Dignifica a los indígenas del Cusco y todo Perú. Esto, pero, significa que Bolívar implosiona el sistema socioeconómico que había originado y mantenido las fortunas que en su momento histórico había en el rico Perú. Y eso le costó a Bolívar enemigos, potentados, que después le pasarían factura, de ahí a poco. Entonces, Bolívar rompe con esa casi milenaria esclavitud. Apenas llega al Perú en 1825. Pero en 1986, un marxista vomita una resolución y oficializa ese vómito de resolución demagógica e ignorante y remueve en 1986 una estatua de Bolívar que estaba en esa plaza, en bronce, que ya tenía algo más de 100 años puesta ahí. Y la remueve para poner ¿a quién? A Manco Cápac.
en un acto de supina ignorancia, de demagogia, de desfachatez, todo mezclado en ese vómito de resolución que aplica. Y por qué no, tal vez con un toque de racismo. Saca al general que reivindicó y dignificó a los indígenas que ni siquiera conocía, que era la primera vez que veía, para, según él, en su pigmeo cerebro, pensando que él poniendo ahí a un ser de la leyenda, a un ser casi mitológico que no aparece porque no existe historia escrita, lo pone en sustitución de Bolívar para congraciarse, para decir, yo defiendo nuestros orígenes. Se puede ser más idiota. Y esto sucedió en Perú de 1986. Por eso, por cosas como esta, nosotros estamos llenos en Latinoamérica, en Iberoamérica, en Hispanoamérica, como quieran llamarla, de tercermundismo. Marxismo, comunismo, socialismo, es la desgracia contaminante por décadas, lustros, y ya vamos a estar que casi por siglos de lo que dirige a nuestros pueblos en Latinoamérica toda, en Iberoamérica o en Hispanoamérica. Socialismo. Vómito de intelectos pigmeos en puestos de poder versados sobre la gente de forma continuada y aceptada. Eso es el socialismo que ha regido y campeado en Sudamérica. Bolívar y Manco Cápac en la plaza del Cusco lo explican, con el recuerdo triste de un idiota marxista que se llamó o se llama, quizá ya no esté en este mundo, sería uno menos, Daniel Estrada, del cual conseguí la foto que incluyo en el artículo que acompaña este video. Mita y Pongaje. Esclavitud heredada de los incas aplicado por los colonialistas españoles y duró hasta que Bolívar pisó el Cusco en 1825. En la historia están muchas de muchas respuestas a nuestras preguntas. Espero sea de utilidad. Fue un placer.